Atención porque se viene el Festival Desmadres, Festival de Literatura Latinoamericana. Se los quiero contar con tiempo para que vayan viendo de qué se trata. Y para eso está Diego Tomasi, que nació en Morón en 1982. Sí. Que publicó el libro de relatos El hombre que miraba. Colaboró en los libros Las muchachas peronistas de Jorge Alperín. Sí. Y 2 semanas, 5 presidentes de Damián Nabot. Y que ha publicado un montón de libros, entre ellos El caño más bello del mundo, Sí. con Juan Román Riquelme, hay muchos bosteros acá. Y 1000 galletitas. El último, que es Mi madre es un pájaro. Bueno, escritor y productor de este festival. Y además mi amigo. ¿Cómo estás, Tomasi? ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por las medias. Ah, ¿viste lo que son? ¿Son las medias del Festival Desmadres? Son las medias oficiales del Festival Desmadres. Vamos todavía. Que espero verte puestas en breve. No, y cuando vaya al festival o cuando vaya a alguna de las actividades del festival. Arriba del jean. Sí. Sí, Como sí. cuando te subís a la bici. Che, Tomás, y mientras tanto les pido que vayan a Instagram a seguir desmadres.festival. ¿Is this la previa de Maldita? Preguntan. Y en un rato vamos a Maldita, pero no. Ahora Sí. estamos hablando de esto, del Festival Desmadres. ¿Qué es Desmadres, Tomás? Desmadres es un festival de literatura latinoamericana que se va a realizar por primera vez este año entre el 16 y el 23 de agosto en Buenos Aires, Ajá. en muchas sedes, y que busca un poco, creo, poner en circulación una idea que es que la literatura latinoamericana está en un gran momento. ¿Sí? Sí, después de esas décadas del llamado boom de la literatura latinoamericana, que eran García Márquez. Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes, etcétera, Sí. que significó precisamente una explosión de autores argentinos y latinoamericanos publicados en todo el mundo y leídos y traducidos en todo el mundo, Sí. vinieron un par de décadas de una especie de, no retroceso, pero sí de reversión de eso, de revisión de eso, porque era como, esto ya fue mucho, nosotros no somos como ellos, venimos a renovar la literatura latinoamericana. Ahí entró toda otra serie de escritores muy relevantes. Se me ocurre en primer lugar Roberto Bolaño de Chile, por ejemplo. Ajá, claro. Y la literatura que se está cocinando ahora me parece que viene a ser una etapa distinta a todas esas dos anteriores, que por supuesto se nutre de eso, porque es imposible no hacerlo, pero que muestra una vitalidad que creo que hay que prestarle atención. No es casual que muchos autores y muchas autoras que han nacido en Argentina, en Chile, en México, en Guatemala, en Uruguay, en un montón de los países de la región, estén siendo publicados por sellos españoles, Sí, es traducidos verdad, a otros idiomas, claro. ganándose premios en Europa, en Estados Unidos. Tampoco es casual que en tiempos en los que no hay que huir de dictaduras militares, como en los 70, haya algunos de esos autores o algunas de esas autoras que están viviendo en España, en Francia, Claro. en Alemania. Claro. Todo eso es, me parece, una especie de constelación del el estado actual de la literatura latinoamericana que se nos ocurrió que podía ser una buena idea mostrar, intentar mostrar. Bueno, y el festival arranca el 16 de agosto en Buenos Aires, Sí. del 16 al 23 de agosto. Así que tienen tiempo para ir viendo ahí en desmadres.festival en Instagram las distintas actividades que va a haber, que son una banda de actividades. Son muchísimas porque además de haber lo que hay en los festivales de literatura, es decir, gente sentada en una mesa hablando sobre temas. sobre libros. Sí, sobre libros, Temas. sobre qué es la literatura latinoamericana hoy mismo, por ejemplo. Claro. Va a haber lecturas, lecturas situadas, por ejemplo, lugares que tienen alguna correspondencia con alguna obra y entonces llevamos la obra al lugar para que quede mirá. más lindo. Por ejemplo, ¿tenés Por un ejemplo, puedo nombrar, no sé cuál otras puedo nombrar, pero supongamos el ecoparque. Sí. Animales, naturaleza, va a haber autores y Me autoras gusta. leyendo En el algo Ecoparque. en ese sentido. Pero me imagino que hay varios más que no, Hay me, varios que no me más. podés contar todavía. Está el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Ajá. donde pueden tener a un autor o una autora muy relevante de la literatura actual leyendo delante de un hueso de dinosaurio. Me gusta esto. Y después hay otras cosas que directamente son las que más nos divierten y las que hacen honor al nombre también, a la desmesura, al caos. Ajá.
que es, por ejemplo, tener una sala de escape relacionada con la literatura. No, pará, ¿cómo? La sala de escape es a la que vas y rompes todo, tipo... No rompes todo, no, señor. No, bueno. No. Que tiene que venir otro después. No, pero No, hay que por eso. resolver enigmas, Claro, ok. hay que ir No, jugando. no vamos a romper libros. Por favor, no me rompa la sala de escape que cuesta un montón de producción. No, pero es otro formato, entonces. Sí, Sala de escape. es ir, resolver un enigma para llegar a un objetivo y Me gusta. escaparse. Me gusta. Finalmente, ¿Edades para eso? la que quiera. La que quiera. Que De se hecho, anime. acabamos de cerrar que es otra de las actividades, un premio de lectura. Ahora voy a contar qué es esto. Escuchen esto que le vamos a contar. Que hemos recibido participantes de entre 8 y 94 años. Me encanta. Ese es nuestro público. Pará, me encanta. Bueno, pará, dame más actividades y ahora quiero ir al... Atención, no dijo premio de escritura. No. Premio de lectura, así Exacto. que estén atentos. ¿Qué Exacto. más? ¿Qué más? Va a haber una muestra que nosotros de manera interna llamamos muestra de ilustradores, pero en realidad son ilustraciones de ilustradores muy importantes que además están acompañadas por textos. Entonces es una muestra de ilustradores y de escritores. Son 50 y 50, que va a estar en el Centro Cultural Recoleta y que va a mostrar en qué estado está una muestra, digamos, un recorte, Sí. la literatura actual, pero también en qué estado está la gráfica, la ilustración actual latinoamericana. Bien. Eso también es muy interesante. Bien. Y además en nuestra web, cuando todo esto ya esté sucediendo, se va a poder escuchar Ajá. esos textos grabados, con lo cual vamos a llegar a un tercer registro de la misma experiencia. Mira, yo en el chat les voy poniendo la web, que es desmadres.org, Así es. desmadres.festival en Instagram también. Bueno, hay un montón de actividades. Ahora quiero ir al del premio de lectura. Sí. Pero contame algunos participantes. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes vienen? ¿Qué va a haber? Bueno, por ejemplo, vienen personas de casi todos los países de Latinoamérica. Hay de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Cuba. Sí. En particular puedo nombrar a María Fernanda Ampuero, escritora ecuatoriana que está teniendo un muy buen momento y está siendo muy reconocida a nivel internacional. Va a estar de manera presencial. Va a estar Ariana Harvich, que es argentina pero vive en Francia, que también es una de las mayores representantes de la literatura, no solo argentina, sino Ajá. de toda la región, ya en el mundo puede decirse. Mirá. Claudia Salazar Jiménez de Perú, Amara Moira de Brasil. Estoy nombrando muchas mujeres. Son y- muchas. Estoy viendo la lista completa de participantes. Está lleno de mujeres. Sí, porque además es un momento en el que toda esta cuestión de cuánto de la literatura, fíjate, es de hombres o es de mujeres. Fíjate que cuando hablamos del boom nombramos todos tipos. Todos chabones, sí. Esto ha cambiado muchísimo y algunas de las escritoras más importantes de nuestra región son escritoras. Y especialmente en Argentina también, ¿no? Y en Argentina hay un fenómeno muy especial con eso. Está, por ejemplo, el caso de Mariana Enríquez. Claro. Que bueno, que directamente ya es una figura que excede la literatura por su capacidad para también comunicar en qué consiste su trabajo. En el festival también va a participar Agustina Basterrica, que es una de las últimas ganadoras del premio Clarín de novela y que es una gran escritora que vive acá y que va a participar. Con lo cual el espectro es muy amplio, pero también van a venir autores y autoras de Polonia, de Noruega, de Estados Unidos, Bien. de muchos países que o estudian la literatura latinoamericana, o la traducen, Ah, claro. o la enseñan, porque hay personas que son docentes de literatura, Que tiene un vínculo muy cercano con... tienen un vínculo cercano y Claro. conocen el estado de cosas. Bien, desmadres.festival en Instagram. Me gusta que ya están siguiendo en Instagram para ir enterándose ahí de todas las novedades. Pero Sigan, contame sigan. lo del premio de lectura. No es el clásico premio de escritura, No. que uno escribe, manda y vemos qué pasa. No. Sino de lectura. Hicimos otros dos en ese sentido, Están, uno de sí. no ficción y uno de Portuñol. El de Portuñol está abierto todavía, le queda una semana para mandar. Alguien acá con Portuñol al día. Atención, ahí el chat. Bueno, puede participar. Cualquiera, puede participar cualquiera. Sí, tienen que leer las bases y si Sí. las cumplen, algunos tienen unas restricciones y otros otras, pero Bien. básicamente con leer las bases está todo bien. El de lectura, lo que nos pareció es que hay un momento de la actualidad, no solo en Argentina, que tiene que ver con que hay demasiada escritura, hay demasiados escritores, señor. Sí. De hecho, esto lo decía Martín Coan. No tengo porque- tiempo para leer tanto, chicos. No, pero ¿sabés qué? En realidad el problema es que esto lo dijo Martín Coan en nuestro podcast, porque además hicimos un podcast. Sí, total. Ahora voy a ir a eso. Sí. Que en es el que que está Pedro Rosenblatt. Ahora les está contamos. Pedro Rosenblatt en el primer episodio. Sí.
un momento en el que se está escribiendo más que lo que se lee. Se está Por escribiendo ejemplo, más que lo que se dice lee. Cohen, Sí. vos ves un titular en un sitio web de noticias Sí. y sin leer la nota, vas y escribís. Qué vergüenza, Sí, sí. así está el país, Sí. esas cosas. No salimos más. Y hay escritura sin que haya habido lectura. Claro, claro. Y entonces nos parecía que estaba bueno y que era divertido ver cómo se podía hacer para convocar y potenciar la lectura. Que sabes que la lectura es un hecho cultural, no es un hecho, no es genético, no es que vos Claro. nacés y tenés la capacidad de leer. Tenés que aprender, Hay que aprender. pero no solo cada persona tiene que aprender, aunque las funciones de la lectura sí son innatas, digamos, vos abrís los ojos y ves, salvo Sí. que tengas un problema. Sí. Pero está aprender. Y está después aprender y después comprender. Y después, claro, hay una interpretar. serie de elementos ya culturales y ya personales Claro, que claro. conforman eso. Claro. Y entonces el premio consistía en que los participantes pudieran mandar algún tipo de experiencia de lectura Sí. en 3 formatos, o por escrito, o en audio, o en video, porque además, por ejemplo, podían participar desde los 8 años, entonces quizás un nene de 8 o 9 años no quería sentarse a escribir qué le pareció un libro que leyó, pero sí nos lo quería contar en un video. Está bueno, está bueno. Y en eso consistió, bueno. acaba de cerrar anoche, Ajá. y ya empieza a trabajar el prejurado para que le llegue Muy el bueno. material al jurado que va a decidir los ganadores. Con candidatos entonces desde los 8 años. A los 94. Muy bueno, me encanta, excelente. Bueno, atención, Festival Desmadres, se viene el 16 de agosto, arranca, hay un montón de actividades, vean toda la grilla, hay una banda de cosas. La grilla se va a ir actualizando Claro. porque hay cosas todavía por confirmar, por cerrar, etc. Y además es en varias sedes. Hay muchas sedes, va a haber por lo general entre 3 y 4 actividades por día, Bien. y muchas de ellas van a ser en diferentes sedes, con lo cual va a haber que organizarse para ver cómo hacer para llegar a casi todo o a la mayor cantidad de actividades posible. Bien, ahí, desmadres.festival en Instagram. Bueno, y el podcast que está, se encuentra en Spotify. Se llama primer capítulo Desmadres. se llama Desmadres. Y tienen el primer capítulo a Pedro Rosenblatt. Por si no les alcanzan con escucharlo todos los días acá, van y lo escuchan hablar de otras cosas de las que hablan. Sí, acá. habla de literatura, habla de si lee más a Pagni o a Borges. Me encanta. Muy bueno. Y bueno, es muy divertido. La idea del podcast fue convocar a personas que trabajen con la palabra, Sí. que no necesariamente sean escritores Pedro o escribió algunos escritoras. libros también. Pedro publicó libros, Sí. pero no se dedica todo el tiempo No, a claro. escribir. Claro. También participó, por ejemplo, Paula Mafía, que además de ser Ah, sí, música, claro. es poeta. Sí, sí. Participó Martín Cohen, que además de ser escritor, es sobre todo un lector. Sí. Y un docente, Sí. y eso también le da otra vuelta Sí, de a hecho, la cuando, cosa. cuando vino acá tiene esa cosa medio de no soy escritor, ¿no? Sí. Que Sí. es más escritor que, No hay nadie que en el muchos de país. los que dicen que es escritor. No hay nadie en el país que sea más escritor No. que Martín Cohen. Sí, totalmente. Por eso lo dice. Por eso lo dice. Sí, claro. Y Un también fenómeno. participó Robin Myers en un capítulo que es muy interesante. Ella es traductora, nació en Estados Unidos, vive en México y en Argentina, digamos, y ahí hay toda una mezcla de cosas para conversar acerca Sí. de la traducción, acerca de la lengua materna y de las lenguas adoptadas en otros países. Sí. Bueno, creemos que está bueno. Este jueves se estrena el 5º episodio con Lorena Vega, Ah, mira. actriz y Sí. dramaturga, Sí. que profundiza sobre todo en la cuestión de cómo Imprenteros, esta obra que ella montó a partir de la experiencia familiar, le cambió la vida básicamente, y cómo es su relación con la palabra en el archivo. Mirá, acá llegó el Llegó escritor. El escritor Rosenblatt. Vení, porque vos sos el participante del primer episodio del podcast de Desmadres, del festival que se viene, y Hola, Diego. ¿Qué tal, querido. Pedro? ¿Cómo va? Y acá Qué está cara dura, eh. No, pero vos lees un montón. Sí, es lo que hablábamos ahí. Bueno, Claro. yo citaba a Gaby Borrelli, con quien trabajé en Nacional Sí. Rock. ¿Ya contaste esto? Perdón, No, los últimos no, 10 eso minutos no. no escuché. Y que ella decía, cualquier persona que yo conozco lee más que de lo que leyó Cervantes. Claro. Leemos Twitter, pero leemos, o sea, Claro, claro. leemos todo el día. Antes por ahí la lectura era un momento determinado del día en el cual uno se sentaba, antes digo, no sé en qué momento. Bueno, ahí pueden ir entonces a Spotify a buscar el podcast Desmadres y escuchar a un Pedro Rosenblatt en un nivel intelectual superior. Gracias, Mati. Gracias, me gusta que lo digas. Porque hay varios Rosenblatt. Ese es uno, Ese es uno, el escritor. por supuesto.
El señor escritor. El señor escritor. Bueno, Desmadres.festival, Festival de Literatura Latinoamericana, del 16 al 23 de agosto en Buenos Aires, un montón de actividades, síganlo y se van a ir enterando de todo y va a estar buenísimo. Así que, es. Gracias por venir, Tomasi. Gracias a Bancame usted. que ahora vamos para allá juntos. Por favor, lo espero. Sí. Hacemos un pase y vamos. ¿Hoy con- estás en Maldita? Sí, hoy estoy en maldito. Sí, hijo, vamos acá y después vamos para allá. Y te sobra un mango y te